En esta ocasión vamos a ver dos etiquetas que sirven para colocar archivos de video en nuestro sitio web. Quédate viendo que vas a aprender un montón. Bienvenido nuevamente a Developeando, el canal que te trae contenido de calidad sobre programación de manera totalmente gratuita. Si sos nuevo en el canal, te cuento que tenemos nuestros contenidos divididos en diferentes playlists, las cuales las puedes encontrar en la home del canal o en la pestaña de playlist del mismo. Como siempre, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gusta, y si te quedaron dudas, las puedes dejar abajo en los comentarios. Bien, como venía diciendo mi Santi del pasado, hoy vamos a ver dos etiquetas que nos sirven para insertar videos en nuestro sitio web. Estas etiquetas son la etiqueta iframe y la etiqueta video. La etiqueta iframe es una etiqueta que me permite incrustar documentos HTML dentro del sitio que estoy codeando. En otras palabras, me permite incrustar una página web dentro de mi sitio. Y en algunos casos, como en los videos de YouTube, se utiliza para incrustar dichos videos en sitios que sean externos a esta plataforma. La etiqueta video me sirve para incrustar archivos de video en mi documento HTML. Dichos archivos los tengo que tener en la carpeta de mi sitio, al igual que como hacemos con las imágenes. La principal diferencia es que la etiqueta iframe no se utiliza para reproducir archivos de video, sino que se utiliza para cargar la página en donde se encuentra ese archivo que queremos reproducir. Esto me da la ventaja de que solo necesito la URL de esta página en donde se encuentra el video. En cambio, la etiqueta video se encarga de la reproducción de videos que tengamos localmente en los archivos de nuestro sitio. En conclusión, la etiqueta video necesita un archivo de video para reproducir, pero no necesita internet ni depende de sitios externos. En cambio, la etiqueta iframe no requiere que tengamos un archivo de video, pero depende de que el sitio de donde nos traemos este video esté funcionando correctamente. Veamos cómo aplicar estas etiquetas con un pequeño ejemplo práctico. Vamos a hacer la intro que viste al inicio de este video. Para eso yo voy a usar este molde que ya tengo preparado, donde tengo un div con dos secciones vacías. Empecemos con la etiqueta video. Para usar la etiqueta video simplemente tenemos que escribir donde queremos poner nuestro video la palabra video. Y automáticamente nos aparece la sugerencia de la etiqueta video. Si apretamos enter, nos aparece la etiqueta video. Y ahora nos está pidiendo que le demos un source, o sea, un video para reproducir. Para eso, lo que tendríamos que hacer, que yo ya lo tengo hecho, es armar una carpeta que se llame video o media, y dentro de ella poner los videos que vamos a querer reproducir en nuestro sitio. Y listo, con eso ya tendríamos los videos dentro de los archivos de nuestro sitio. Ahora falta vincularlos, y eso, si estuviste viendo los videos anteriores, vas a ver que es muy similar a cómo vinculamos las imágenes. Básicamente ponemos el nombre de la carpeta, escribimos barra y ya nos aparece el video que hay en esa carpeta. Si hubiera más, aparecería una lista. Apretamos enter y listo. Con esto ya tendríamos vinculado nuestro video. Pero un momento, porque para que se vea bien el video tenemos que darle un par de atributos. Estos atributos van a ser el alto y el ancho. Yo voy a usar 560 de ancho, así que voy a usar el atributo width, que es en inglés es ancho, y le voy a dar 560. Y ahora para el alto, que vendría a ser el height, le voy a dar 315. Y listo. Ahora sí, podría ver si mi video se ve correctamente. Veamos recargando la página. Recargo la página y aparece mi video. El problema es que no le puedo dar play. No me aparece ningún tipo de control. Y eso es porque me faltó un atributo, que es el atributo controls, que básicamente lo que va a hacer es ponerme los controles que necesito para reproducir mi video. Entonces escribimos controls, guardamos, y ahora si recargo la página van a ver que me aparecen todos los controles. Y efectivamente, como podemos ver, aparecieron los controles tipo pseudo YouTube para reproducir mi video. Le voy a sacar el sonido, porque si no va a salir por otro lado y va a salir en este video. Y veamos si se ve. Y efectivamente, ahí estoy yo moviéndome diciendo algo que ya no me acuerdo. Y bueno, con esto estaríamos con la etiqueta video. Ahora pasemos a la etiqueta iframe. Esta etiqueta, como vimos antes, la utilizamos para traer un sitio web
dentro de nuestra página. Pero también la podemos usar para poner videos que estén hosteados, o sea subidos en otra página, y reproducirlos en la nuestra. Por lo general, se suele proveer en la página que hostea el video un link que contiene la etiqueta iframe. En este caso, el link nos los da YouTube, así que simplemente tendríamos que ir, buscarlo, copiarlo y pegarlo donde queramos que se vea nuestro video. Hagamos eso. Entonces, vamos a ir a YouTube. Yo ya tengo cargado el video que quiero. Le damos botón derecho y ponemos Copy Embed Code, que en castellano debe tener algo similar, pero básicamente es el que tiene los simbolitos de apertura y cierre. Copiamos el código y lo pegamos donde queremos que vaya nuestro video. Lo pegamos y listo, ya estaría nuestro video en nuestro sitio. Ahora yo voy a hacer un pequeño cambio para que esté del mismo tamaño que mi video de arriba. Ancho 560 y alto 515. Y acá, como podemos ver, tenemos la etiqueta iframe con estos atributos que acabo de cambiar recién, que son los mismos de arriba, ancho y alto. Y tenemos el source, que esta vez, en vez de ser a una carpeta local, es a una página web y al ID de mi video. Y después tenemos un par de opciones que son particulares de la etiqueta iframe y que las usa YouTube para que el video se vea correctamente. Ahora solo faltaría ver si funciona. Recarguemos el sitio a ver si aparece mi nuevo video. Recargo el sitio y efectivamente aparece nuestro video, que ahora lo está trayendo directamente desde YouTube. Y listo, con eso terminaríamos con la etiqueta iframe. Cabe aclarar que si se nos cortara el internet, este video no se podría ver, porque la página no tendría forma de ir a la URL que le estamos pasando para bajar el video. Pasa lo mismo si sucede al revés. Si se cayera YouTube, aparte de que habría una crisis mundial, nuestro video en nuestra página no se podría cargar y por lo tanto no lo podríamos ver. Y con esto terminamos con las etiquetas iframe y video. Espero que te haya gustado y que hayas podido entender todo. Como siempre, te dejo en la descripción las respuestas a los ejercicios que dejé en el video anterior, así como nuevos ejercicios para que puedas seguir practicando. No te olvides de darle like y suscribirte al canal si te gustó el video, y de seguirnos en las redes sociales donde subimos updates de cuándo vamos a sacar cada video y contenido relacionado a la programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.